Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, 6:34 minutos. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este lunes 4 de julio de 2016, un día atípico, un semipuente, además con feriado bancario, así que se prevé que el tráfico esté muy suavecito y sobre todo tomando en cuenta que también la mayoría de los colegios ya terminaron clases. El día también en el que se suspende, según el gobierno, el racionamiento eléctrico. A partir de hoy ya no hay plan de administración de carga. Ya se deja de suspender el servicio 3 horas fijas todos los días, así que cuando ustedes tengan apagón, pues ya no será culpa de nadie, sino será culpa pues de esa entelequia que llaman Corpoelec. Ya no será algo planificado, sino algo casual o circunstancial. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Armando Monroy, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, de Pablo Rondón en los controles y de quien les habla, Pedro García Otero. Ayer hubo una marcha por la libertad de Antonio Ledesma, 500 días preso, arrestado en 2015, acusado de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se marchó en la capital por su libertad, 500 días preso sin que siquiera se le haya hecho la audiencia preliminar. Para los que luego se preguntan por qué la OEA intenta activar la Carta Democrática contra Venezuela, el alcalde de la capital del país está preso desde hace 500 días sin un juicio por el medio, sencillamente por el capricho de unas autoridades judiciales, detrás de las cuales, por supuesto, está la autoridad presidencial, per cosidire, por decirlo de alguna manera. Los periódicos se dedican en buena proporción a hablar del tema de los CLAP, algo de lo que también hablará Nicolás Maduro esta semana. Seguramente dirá que ya los CLAP fueron penetrados por la corrupción sin darse cuenta de que lo que es intrínsecamente malo es el modelo. Así, Versión Final, por ejemplo, nos dice que la corrupción en los CLAP alimenta a los bachaqueros. Todo esto viene de un estudio de Interlaces que evaluó la distribución de comida. Versión Final nos dice que la corrupción en la red socialista genera un altísimo sobreprecio en leche, pasta, aceite y mantequilla de las marcas Casa y Los Andes, dos marcas, por cierto, del Estado venezolano. El Clarín de La Victoria, Estado Aragua, nos dice: bachaqueros revenden bolsas. Los productos regulados distribuidos por los CLAP son vendidos hasta 72 veces por encima del precio. Los revendedores ofrecen hasta 42 rubros regulados por un valor de 126.300 bolívares, según constató una investigación citada por José Vicente Rangel en un programa dominical. En noticias locales, una noticia que ha sacudido a la ciudad, algo de lo que no se ocupará Jorge Rodríguez hoy seguramente cuando dé su tradicional rueda de prensa de los lunes en el PSUV. Hoy se dedicará a tratar de frenar el revocatorio como todos los días y no a dedicarse de la alcaldía de su ciudad, que es su obligación constitucional. El Nacional nos dice que el asesinato de un chofer desencadenó una protesta en Cotiza. El conductor Alejandro Pérez fue ultimado por resistirse al robo de su vehículo. Denuncian que se reportan hasta 10 asaltos semanales en la línea. Esta es la línea que sube de Cotiza a Galipán. Y no conformes, para añadir el insulto a la injuria, cuando los habitantes de Galipán y los choferes de Galipán trancaron la vía para exigir justicia y para exigir seguridad, lo que hicieron fue mandarles a la Guardia Nacional, que les lanzó lacrimógenas. Sujei Olivares, familiar de la víctima, de Alejandro Pérez Colmenares, de 31 años, reseñó que a las 7 de la mañana del domingo salió con su vehículo rústico a trabajar. Dejó a su esposa y a sus 2 hijastras frente a la parada de los jeeps porque iban a visitar a su suegro y se estacionó en la calle Forestal a esperar su turno para cargar pasajeros y llevarlos a Galipán. Cuando estaba subiendo el vidrio para bajarse del jeep, 2 hombres que transitaban a pie por la zona lo interceptaron para robarle el automóvil. Él se negó a entregarlo y le dieron 5 tiros. Fue llevado al Hospital Vargas, pero murió durante la intervención quirúrgica. La Voz, diario de Guarenas, nos dice: una dama de 78 años fue ultrajada y asesinada en Caucagua tras la pista de homicidas de Alemán en Barlovento.
Vecinos del parcelamiento Cholondrón en Merecure, municipio de Acevedo, identificaron a la víctima como Friedrich Stark. Indicaron que la septuagenaria no tenía familiares en el país, por lo que iniciaron los trámites para reclamar el cadáver. El estímulo, mientras tanto, nos dice a lo que sí se dedica el gobierno. En 2016 se han registrado 2030 detenciones políticas en Venezuela. La ONG presentó un informe en el que demuestra el crecimiento de la represión por parte del gobierno de Hugo Chávez desde el año 2002 hasta los primeros 6 meses de 2016 con Nicolás Maduro en el poder. Proyecta un alto índice de violencia para el resto del año. Desde 2014 hemos observado que la represión y las detenciones políticas se han convertido en política de Estado, indica la investigación de Foro Penal. El informe especifica que desde enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, la ONG registró 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones relacionadas a diferentes manifestaciones o expresiones, incluso en medios sociales, contra el gobierno en Venezuela. Actualmente 1.998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, cita el informe. Actualidad Venezuela nos dice que los niños del JM de Los Ríos no tienen comida, según denuncia el secretario de Primero Justicia, que por primera vez en la historia los niños del JM de Los Ríos ayer en la mañana no tuvieron desayuno. La milicia le prohibió el paso al hospital a los parlamentarios para llevar alimentos a los niños que llevan días sin comer, dijo Guanipa. El Nacional nos dice que ni los chavistas quieren que Nicolás Maduro siga gobernando Venezuela. La evaluación negativa del primer mandatario supera 80%. Es imposible que siga cayendo, dice Félix Seijas. Es de los presidentes peor evaluados, dice Edgar Gutiérrez. Luis Vicente León señala que 94% de los venezolanos evalúan la situación como mala o muy mala y de 20 a 25% consideran positiva la gestión de gobierno. El problema es que el chavismo ha vivido de la idea de que es hiperpopular y ya no lo es. Eso debilita su revolución. La diferencia con el resto de los gobernantes del continente es que ningún otro líder tiene que ganar un revocatorio, indicó el director de Data Analysis. El Informador Diario de Barquisimeto nos dice que Freddy Bernal admite que las expropiaciones fracasaron. El jefe de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, tras admitir que las medidas de expropiación de empresas no dieron los resultados esperados, ya que lamentablemente o no las hicimos productivas o incluso fracasaron en nuestras manos, han asumido la responsabilidad y se han sentado con el empresariado estableciendo acuerdos amistosos que incluyen la conformación de empresas mixtas. Dos comentarios sobre este acerto de Bernal de que han reconocido el fracaso de las expropiaciones. Primero, el primero de ellos es que usted no reconoce nada si usted no mete presa a la gente que hizo que eso fracasara. Porque eso no fracasó en el vacío, eso fracasó en medio de unos inmensos actos de corrupción y unos inmensos actos de nepotismo y de cualquier clase de irregularidades administrativas. Lo segundo es que usted no le puede devolver. O sea, cuando usted dice, no, pero es que ya se la devolvimos a sus dueños. Me va a perdonar Bernal la expresión o la comparación, pero eso es como que mañana un malandro venga y me robe mi carro a mí. Y dentro de 6 meses, cuando lo chocó, cuando le rompió los 4 cauchos, cuando ya no tiene batería, cuando le sacó parte del motor para venderlo, venga y me lo devuelve y me diga, no, pana, discúlpame, es que yo me equivoqué, es que aquí está tu empresa, aquí está tu carro, pues agárralo. No, así no funcionan las cosas. Vamos a hacer algunos mensajes en la red social Twitter que envían ustedes. José Andrés Pernilla nos dice: el CLAP es la institucionalización del bachaqueo, al tiempo que utiliza productos de Polar, desmintiendo esa cacareada guerra económica. Carlos Peña dice: ni los chavistas quieren que Maduro siga gobernando. Quinto Vittel nos dice: no olvides que no se han agotado las iguanas, rabipelados pericos y cualquier animalito saboteador del sistema eléctrico. Versos de un tuitero se refiere a la situación de los seminaristas de Mérida, agredidos y vejados la semana pasada, y nos dice: si los colectivos paramilitares violentos fuesen de la oposición, ya estarían presos un montón. Nancy Hernández nos dice que no se escucha RCR por internet. La verdad es que no, hay gente que se está quejando por esto. Debe ser alguna acción de sabotaje o algo. Nosotros lo vemos perfecto, mucha gente lo ve perfecto por rcr.tv,
Luego pregunta, que le dé F5, dice Pablo. Luego pregunta dónde se puede ver. Bueno, se puede ver en Periscope en la cuenta @PedroGarciaO. Nos dice David, Cheverito se cansó de tener al suegro. Así son nueros, rizarritas, hegemonía constitucional. Pues David se refiere a la detención de Antonio Ledesma y a que su hijastra, la niña Isabel, aquella niña Isabel de Globovisión, es la esposa de Izarra, Andrés Izarra, el exministro de Turismo, actualmente residiendo en Alemania. 6:44, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. En Global Therap rehabilitamos tus lesiones con verdaderos profesionales de la fisioterapia. Tratamos hernias discales, fracturas, desgarros, contracturas musculares, consulta de fisiatría y drenaje linfático. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. También atendemos tu posoperatorio. Global Therap y despídete del dolor. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. De lunes a viernes, desde las 12 del mediodía, te invitamos a compartir el sentir mirandino, junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del estado Miranda. Esa ventana es Miranda Progresa. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:47, leemos un titular del pitazo.com que nos dice que el gobierno anuncia posible aumento de salario mínimo para final de año. La información de un nuevo incremento de salario mínimo en Venezuela para final de año la dio el vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad. Señaló además que puede haber un aumento el próximo trimestre. El salario mínimo, la verdad la noticia es que el aumento sería el próximo trimestre, el primero de los aumentos. El salario mínimo en Venezuela se ubica a la fecha en 15.051,15 y el cesta ticket en 18.585. Son 33.000, aproximadamente 33.000 bolívares que tiene la gente para pagar todos los gastos. Como ya ustedes saben, el salario mínimo cubre solo una 16ª parte de la canasta básica familiar según el SENDAS. Y para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Maritza Landaeta, coordinadora de investigación de la Fundación Bengoa para Alimentación y Nutrición. Ustedes saben que la semana pasada hubo este foro en el CESAP que se llamó Escasez y Hambre en Venezuela como nueva realidad, un foro del cual los asistentes salimos muy impresionados. Yo quería conversar con Maritza porque básicamente su presentación es muy dramática. La presentación de Maritza dice, entre otras cosas, que aunque en Venezuela no hay una situación de hambruna, ya hay hambre masiva entre los sectores más pobres. Maritza ha hecho una investigación sobre todos estos temas y, bueno, con los buenos días, Maritza,
Como ya te digo, salí muy impresionado de su presentación. Me gustaría que le hiciera un breve resumen a los oyentes para que ellos entiendan de qué se trata la situación del hambre hoy en Venezuela. Bueno, buenos días a ti y a todos tus oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, realmente sí hemos venido presenciando un deterioro acelerado de la situación de alimentación y de nutrición de las familias, en la medida que cada vez tienen menos posibilidades de tener acceso al alimento. Como sabes, no solamente es el problema de que no hay alimento, hay muy pocos alimentos, sino también las personas, debido a la caída de su poder adquisitivo, es muy difícil conseguir los alimentos en la red que no es pública y donde los precios de alimentos de verdad exceden el poder adquisitivo de las personas. Esto, sin lugar a duda, ha impactado significativamente en todo lo que es la calidad de vida y el bienestar de la familia venezolana. Hay signos, como ves, no solamente de violencia, no solamente de desajustes emocionales, que posiblemente lo pudiste ver en las exposiciones que siguieron a mi presentación, sino también ya hay un signo muy importante de deterioro en los seres más vulnerables, como son los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores. En el seguimiento que hemos venido haciendo en comunidades con los niños, vemos que se ha incrementado significativamente la desnutrición, y podríamos decir que en las zonas urbanas, donde todavía la gente tiene acceso a algunos alimentos, solamente el 12% de los niños tienen algún problema nutricional, pero cuando nos vamos a las zonas periurbanas, ese nivel sube a más o menos 19%, 19 de cada 100 niños en esa zona presentan algún problema de déficit nutricional. Y si vamos a las zonas mucho más pobres, llámese por ejemplo Valle del Tuy, la zona de Guaranas y Guatire, o la zona de Maracaibo, en las zonas bien más pobres, encontramos que ahí 27 de cada 100 niños ya presentan algún problema nutricional. Perdone, Maritza, pero que 1 de cada 4 niños presente un problema nutricional compromete gravemente el futuro de este país, ¿no? Es la primera impresión que uno tendría. Lo segundo era que usted daba una cifra muy dramática también en ese foro. Decía que por cada niño que llega con desnutrición severa a un hospital, hay 20 niños en esa misma comunidad o en la comunidad donde ese niño reside que tienen desnutrición moderada. Sí, desde luego. Y fíjense, por ejemplo, que yo comentaba que en el hospital de niños, en el periodo pasado, o sea, el mismo periodo del año pasado, solamente ingresaron 12 niños con desnutrición, mientras que en este periodo han ingresado 31 pacientes, de los cuales 21 niños son forma marasmática, que son los niños sequitos que uno ve, y el 13% y 33% son niños edematosos. ¿Qué significa eso? Que no hay proteínas, que los niños no están consumiendo proteínas, y una población donde sus niños se están desnutriendo porque no tienen proteína, eso significa que es una situación muy grave, porque la proteína es fundamental para el desarrollo del niño, y un niño que no está recibiendo proteína, no está recibiendo hierro, pues compromete el desarrollo de su cerebro. Son elementos fundamentales para el cerebro del niño, y por lo tanto esto también se está produciendo en periodos críticos, que son lo que llamamos los primeros 1000 días, que son los primeros 2 años de los niños, y estos está comprobado que puede dejar lesiones irreversibles. Estamos a tiempo si tomamos medidas, porque la plasticidad del crecimiento permite que si nosotros tomamos medidas significativas en estos momentos, esa situación al menos se puede detener, porque imagínate una población que tenga que cargar mañana con este porcentaje de niños con retardo de crecimiento, que necesitan ayuda especial de aprendizaje. Y lo más grave, estos niños que están en estas situaciones son muy fáciles de ser infectados porque ellos no tienen inmunidad, y realmente muchos terminan muriendo en sus primeros 2 años de la vida. Entonces realmente la situación es muy crítica para estas familias, y bueno, nosotros vivimos haciendo llamados de atención de que al menos se priorice la alimentación de los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, porque no podemos seguir nada más viendo este panorama que nos afecta significativamente, viendo estas madres desesperadas porque no encuentran leche. Estos son niños que tienen 7 meses que no han visto un vaso de leche. Entonces esto no puede ser, esto no puede continuar de esta manera, y de alguna manera tenemos que abrir canales para que lleguen los alimentos a estas poblaciones. Muchísimas gracias, Maritza Landaeta, coordinadora de la Fundación Bengoa. Prometo, Maritza, que
en los próximos días o semanas vamos a volver a conversar quizá con un poco más de tiempo para tratar este tema y sobre todo para darle a la gente pautas de qué puede comer en medio de esta crisis de manera de paliar la situación que estamos viviendo. Algunos titulares ya para cerrar de runrun.es, hablando del tema de alimentos. Maduro asciende a Marco Torres y pide lealtad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro le dio un espaldarazo al actual ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, al ascenderlo de general a general de división durante los actos militares del 5 de julio. Hay que recordar que Marco Torres es el ministro que tuvo voto de censura por parte de la Asamblea Nacional, que luego fue un voto de censura que luego fue derogado por el Tribunal Supremo de Justicia. La designación o el ascenso de Marco Torres tuvo, por supuesto, una reacción muy fuerte en la red social Twitter. Lo llamaron ministro del hambre, entre otras cosas. Lo dijo, bueno, además hubo un reconocimiento allí a la presidenta del TCJ. Uno tiene que recordar que hay países donde el gobierno no gobierna solo, o sea, el gobierno nunca gobierna solo, siempre gobierna con las Fuerzas Armadas, pero hay sitios donde el gobierno y las Fuerzas Armadas se reparten el país. China es uno de esos sitios, por ejemplo. Ahí el gobierno venezolano está copiando el modelo chino. Minsi afirma, también hablando de comida, que la gente recurre al maíz pilado para rescatar ancestralidad de la arepa. En su página web, el Minsi no dice que es que escasea la harina pan, sino que la gente está recurriendo al maíz pilado, al maíz artesanal, porque la gente está en una onda de rescatar la ancestralidad de la arepa y uno no sabe hasta cuándo esta gente pretende seguir engañando al país. De lapatilla.com alerta en Guasdualito por crecida de ríos e inundación de 2 barrios, algo que pasa todos los años y que nadie se molesta en resolver. De Efecto Cocuyo, con marcha del orgullo gay demandaron igualdad de derechos civiles. Esto fue ayer en Caracas, desde el Parque del Este Francisco de Miranda hasta la zona rental de la Plaza Venezuela. Una de sus aspiraciones es que el Tribunal Supremo de Justicia declare constitucional el matrimonio igualitario. Y de Caraota Digital falleció el cineasta Mauricio Wallerstein. Mauricio Wallerstein, nacido en México pero con una larga y exitosísima carrera en Venezuela, casado con la actriz Marisela Berti, murió de cáncer ayer a los 71 años en Ciudad de México. Entre sus películas más destacadas estuvieron Cuando quiero llorar no lloro, Crónica de un subversivo latinoamericano, La empresa Perdón, un momento de locura, Eva, Julia, Perla, La máxima felicidad, Macho y hembra, De mujer a mujer, El móvil pasional y Juegos bajo la luna, su último filme del año 2000. Que en paz descanse Mauricio Wallerstein. Con esto cerramos titulares de la mañana de este 4 de julio de 2016, día de la independencia de Estados Unidos. Mañana no hay programa. El miércoles nos volvemos a ver si Dios quiere, y que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. En 1623, en el antiguo Imperio Romano de Constantinopla, en la actualidad Estambul, un alquimista armenio llamado Avedis buscaba la fórmula para transformar minerales de la naturaleza como el hierro y el cobre en oro. A pesar de que la mágica combinación ofrecía una sustancia amarilla y brillante, nunca pudo ser transformada en oro. Solo obtuvo una aleación muy resistente a los golpes y con un sonido muy peculiar. Avedis tomó el seudónimo de Stiljan, una combinación de vocablos turco-armenio, dando así comienzo a un negocio familiar donde comenzó a elaborar matracas y utensilios metálicos para atemorizar con sus sonidos a los enemigos del Imperio Otomano. Esto se convirtió en una tradición familiar cuyos detalles del producto han quedado en secreto durante generaciones. Ahora,
En la tranquila colonial North Quincy, en Massachusetts, en Estados Unidos, en una pequeña bóveda tan impenetrable, se encuentra celosamente guardada la misteriosa fórmula por la tercera generación de Avedis Siljan, donde desde 1923 produce sigilosamente platillos como instrumentos musicales. Nadie ha logrado duplicar el tono, ni la calidad y la durabilidad del metal secreto de Siljan. Muchos han sido los competidores químicos y científicos que han intentado buscar como aventureros la preciada combinación como si se tratase de un tesoro. La mezcla del cobre, el estaño y la plata junto con la mágica fórmula es un proceso peligroso y las explosiones se producen muy a menudo, pero la familia Siljan ha aprendido perfectamente a controlarlo a pesar de los numerosos accidentes que han sufrido a lo largo de su historia. Los platillos Siljan son como el vino, mejoran con la edad. No existen dos platillos que tengan el mismo sonido. Incluso no se venden antes de un año de haber sido fabricados, ofreciendo su alta gama en reservas de 15 años curados en lo más profundo y secreto de esas bóvedas. Los Beatles aparecieron en el afamado show de Ed Sullivan con platillos Siljan, tocados por el gran Ringo Starr. Roger Taylor de Queens y Dave Grohl de Nirvana están entre los muchos que eligieron los platillos de Siljan. 387 años haciendo los mejores platillos y permanecerán como un secreto familiar. Esta fórmula antigua de Turquía podría haber quedado en el olvido. El oro se quedó corto. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Galletas María Puig. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, Frenos Ávila y Pare a Tiempo son multiservicios, 1000 motivos, un solo lugar. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 4 de julio del año 2016. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García y Armando Monroy. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Pablo Rondón. Quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Feliz lunes. ¿Cómo estás, Argenis? ¿Cmo te va? Muy bien, como siempre. Llevándoles a los oyentes los mensajes que llegan al sistema DILO 3456. Tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. Además, nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de nuestras cuentas en Twitter, @RCR, palabras más y @marialete1 en número.
Nada de tráfico encontramos viniendo a Radio Caracas Radio porque Parece es que la lunes gente hizo bancario. un puente o algo. Mañana también, efectivamente. Y bueno, se puede transitar por Caracas, cosa que se agradece. Dicho esto, ustedes escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional que, bueno, nos ofrecen detalles acerca del panorama económico. Después de 12 años, dice el Nacional, de opacidad del Banco Central, entregó cifras al Fondo Monetario Internacional. Y se presume que el gobierno, según la nota que publica el periódico, estará preparándose para pedir algún tipo de ayuda, interés en financiamiento, dice el Nacional. El gobierno ordenó recientemente entregar todas las estadísticas, señaló una fuente vinculada al ente emisor. En 2004, Hugo Chávez impuso el cierre de la oficina del organismo internacional en el país y desde entonces no se enviaban las cifras oficiales del estado de la economía. El economista Alejandro Olivero señala que la decisión del Ejecutivo podría tener 3 motivos: buscar algún tipo de préstamo o ayuda financiera, pedir una asesoría técnica o solicitar una porción mayor de los derechos especiales de giro porque ya agotó los montos de libre disponibilidad. Recuerda el periódico que en 2015 Venezuela retiró 2.3 millardos de dólares en papeles de ese tipo que pueden intercambiarse por efectivo con otros miembros del fondo. Desde 2006 no se hacían esas operaciones. Y también destacan los periódicos, bueno, la declaración de ayer del presidente de PDVSA. PDVSA reporta caída de 40,7% de ingresos en el año 2015. No queremos imaginarnos cómo va a ser el año 2016, por eso se está buscando financiamiento. Dicho esto, saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de varios temas. Cerramos la semana anterior con una información que daba a conocer, en principio, a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional. Decía que en el Tribunal Supremo de Justicia estaban preparando, que era prácticamente inminente una decisión para obstaculizar, torpedear el referéndum revocatorio en nuestro país, entre otros temas. Y saludamos a Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado por el Estado Zulia, presidente de Un Nuevo Tiempo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, muy buenos días, encantado de nuevo de estar contigo. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Una reacción inicial acerca de esta información que publicaba en principio el presidente de la Asamblea Nacional y luego fue repetida